la razón en ese sentido, señor juez. Señor juez, mi preocupación frente a este caso es el siguiente. La Fiscalía me ha concedido en traslado un escrito de acusación. Yo no fui el abogado defensor del señor Oscar Iván Gómez Pinzón en la imputación, pero yo hice el trabajo de escuchar la audiencia de formulación de imputación. Y en la audiencia de formulación de imputación, la Fiscalía en ese entonces limitó de forma temporal los hechos jurídicamente relevantes desde la denuncia o desde la valoración psicológica a la menor el 22 de julio de 2020, 2 años hacia atrás. Es decir, estaríamos hablando a mediados del año 2018. Y ahora la Fiscalía en el escrito de acusación delimita el espacio temporal en el que, según la Fiscalía, pudieron haber ocurrido los hechos. Y en eso estoy de acuerdo con el pronunciamiento de la Procuraduría, cuando precisa que en un escrito de acusación, en punto de hecho jurídicamente relevante, la Fiscalía debe aterrizarle a la defensa sobre en qué fecha o en qué año dice la Fiscalía que ocurrieron esos hechos que configuran un delito. Pero ahora se viene la Fiscalía a decirnos que los hechos ocurrieron entre septiembre de 2020 al año 2016. Y eso no fue la imputación que le hicieron a mi defendido. Entiendo como defensor que el principio de progresividad le permite a la Fiscalía que entre la imputación y el escrito de acusación pueden existir algunos cambios frente a hechos jurídicamente, pero no cambios tan trascendentales que podrían dar con afectar el derecho a la defensa y el debido proceso de una persona que está privada de la libertad y que está legalmente imputada. En tanto que solo con el escrito de acusación es que la Fiscalía nos plantea que la defensa debe moverse entonces en su defensa hacia atrás, hacia el 2016, y luego entre julio de 2020 a septiembre de 2020, espacio temporal, honorable juez, en el que la menor ya residía en la casa de su padre, que fue quien denunció. De hecho, honorable juez, se conoce como hecho jurídicamente relevante que a raíz de que la menor se fue a vivir con su papá, primero en Villapinzón y ahorita creo que en Pacho, Cundinamarca, fue que surgió que la menor le contó primero a la madrastra y luego a su papá lo que supuestamente venía ocurriendo 2 años atrás. La denuncia, honorable juez, es del 22 de julio de 2020. La valoración es del 22 de julio de 2020. ¿Cómo puede ahora la Fiscalía decirle a la defensa que tiene que defenderse de unos hechos que supuestamente ocurrieron entre julio de 2020 a septiembre de 2020 y peor aún, decirle a la defensa en el escrito de acusación y que no se lo había dicho con la formulación de imputación que tenía que defenderse de unos hechos que presuntamente iniciaron en el 2016, cuando la defensa de lo que se relató en la imputación extrae que 2 años hacia atrás, del 22 de julio, daría más o menos a mediados del año 2018 y con base en eso la defensa diseña toda una estrategia defensiva a efecto de verificar qué pudo haber ocurrido entre mediados del 2018 al 22 de julio de 2020. En lo otro que la procuradora dice que la Fiscalía debe precisar en qué lugar exacto ocurrieron los hechos. Estamos de acuerdo. Hablan de una vivienda en el barrio San Juanito, pero no precisan con exactitud la dirección de esa vivienda o por lo menos unas características que le permitan a la defensa ejercer el derecho de contradicción en punto de determinar cuál es la vivienda en la que pudieron haber ocurrido los hechos. Lo otro, señor juez, y es lo que más me genera preocupación a mí como defensor, a mi cliente le imputan un concurso entre acceso carnal abusivo con menor de 14 años y actos sexuales abusivos con menor de 14 años. Incluso le hacen una imputación de forma heterogénea, es decir, varias veces. Pero viene la Fiscalía y ahora incluye en el escrito de acusación un hecho que para mí es jurídicamente muy relevante. Y por eso debo advertírselo a usted como director del proceso, donde la Fiscalía dice que el presunto agresor introdujo el pene a la menor. Cuando en la audiencia de formulación de imputación, por ninguna parte, honorable juez, se dijo como hecho jurídicamente relevante, y lo invito a usted como director del proceso, eso sí, de escuchar esa formulación de imputación para que usted vea
que el principio de progresividad no le da a la Fiscalía para hacer este tipo de planteamientos jurídicos procesales. Es decir, de un hecho que no fue objeto de imputación, porque que el presunto agresor le hubiese introducido el pene a la menor en su vagina, es un hecho tan relevante que ha debido ser objeto de una imputación de cargo en sí misma. Pero eso no fue objeto de formulación de imputación, y yo quisiera saber si fue que la Fiscalía, entre la imputación y la fórmula y el escrito de acusación, en virtud de ese principio de progresividad, encontró algún elemento material probatorio o una información legalmente obtenida de la cual se puede inferir ese hecho puntual, porque la defensa no lo conoció en la imputación de cargo. Y si no es así, la Fiscalía debe corregir el escrito de acusación en ese punto, porque el hecho es tan trascendental que afecta a garantías fundamentales si en efecto la Fiscalía no tiene un elemento de convicción a partir del cual puede inferir ese hecho. Entonces, si queda esto así, la defensa tendrá que irse a un juicio a defenderse de un hecho del cual no fue objeto de imputación, sobre el cual no se le dio el tiempo y los medios razonablemente necesarios para preparar una defensa en punto de este hecho. En lo que tiene que ver con ese concurso heterogéneo que la Fiscalía plantea en el escrito de acusación, honorable juez, la Fiscalía no le es válido plantear una acusación o una imputación fáctica y jurídica, decirle al acusado y a su defensor que estos hechos ocurrieron en otras varias oportunidades, sin establecer con claridad circunstancias de modo, tiempo, lugar que lo fundamenten. Señor juez, en eso sí, ¿cómo plantea la Fiscalía que hay un concurso heterogéneo de estos dos delitos, acceso carnal abusivo con menor de 14 años y actos sexuales abusivos con menor de 14 años? Si sobre cada evento que configura el comportamiento delictivo como tal, no plantea la Fiscalía de forma clara, como lo dispone el legislador, como un requisito del escrito de acusación, establecer las circunstancias de modo, tiempo y lugar que fundamentan esa imputación fáctica y jurídica. Si eso se acepta, honorable juez, la defensa ha estado propensa a la sorpresa, desde la imputación hasta el escrito de acusación y hasta ahorita en la audiencia de formulación de acusación. Y vamos a seguir entonces a la expensa de una sorpresa entre la formulación de la acusación y el juicio oral. ¿Por qué? Porque si usted revisa el escrito de acusación, hablan de un concurso heterogéneo, pero no precisan para cada evento de forma precisa de qué forma ocurrieron esos hechos, y en esta medida estoy de acuerdo con la gente del Ministerio Público, si esto ocurrió de día o de noche, porque por una parte parece la Fiscalía hablar de que los hechos ocurrieron mientras la menor dormía, pero por otra parte en la imputación, en lo más específico, hablan de que en momentos en que mi representado le habría pedido a una dama, al parecer su compañera permanente, que fuera a hacer el desayuno, y que la compañera permanente de mi representado convidó a la mamá de la menor a hacer el desayuno, y que en esos instantes él aprovecharía haber estado solo con la menor para hacer esos actos libidinosos sobre ella. Entonces sí veo que la Fiscalía debe tener absolutamente claro cuáles son esos hechos jurídicamente relevantes que estructuran esta imputación de unos delitos sexuales contra un menor de edad de forma heterogénea, precisándolos en circunstancias de modo, tiempo y lugar que lo fundamente, honorable juez. Si no es así, la consecuencia jurídica es que usted, como señor juez, debe rechazar la acusación de esas imputaciones jurídicas de delitos que no gocen de los requisitos establecidos por la ley de claridad y precisión en cuanto a esas circunstancias, porque eso es lo que precisa el Código de Procedimiento Penal, que el fiscal debe aclarar, adicionar o corregir de inmediato la situación que no solo ha puesto de presente la defensa, señor juez, sino también la agente del Ministerio Público, con todo respeto. Gracias, señor juez. Gracias, señor defensor.